Hola. Bueno, muchos me estáis preguntando cómo trabajo yo, qué es lo que hago exactamente. Y he decidido grabar este vídeo porque creo que va a ser mucho más fácil de explicar así. Además, esta mañana estaba pensando que la situación que estamos viviendo en este momento, tanto en España como en otros países, pone muy en evidencia el valor de la creatividad, ¿no? No me refiero, por supuesto, a una creatividad artística, sino a esa creatividad de supervivencia que digamos que todos los padres y madres que como yo estáis ahora en casa con los niños, esa creatividad que estáis desplegando para conseguir que esta experiencia que estamos viviendo pueda ser una experiencia gratificante, didáctica y que al mismo tiempo pueda ser una experiencia, digamos, constructiva para toda la familia. Es la misma creatividad que necesitan los niños y los jóvenes en este momento para mantenerse activos y mantenerse motivados y de alguna manera contando con menos recursos, ¿no?, de los que cuentan normalmente. Y esto es muy importante para prevenir los problemas psicológicos que se pudieran derivar de esta situación de aislamiento social. Y también es la misma creatividad que los empresarios y los emprendedores, bueno, me voy a incluir yo también como emprendedora, que vamos a necesitar ahora para enfrentarnos al mercado, ¿no? Tal y como se está configurando en este momento y cómo nos lo vamos a encontrar en el momento en el que España se reactive de nuevo. Entonces, esta es la creatividad que en realidad las instituciones, ¿no?, las agencias internacionales relacionadas con la educación están pidiendo que se incorpore al sistema educativo, que se introduzca dentro de las aulas. Es esta creatividad como competencia innovadora necesaria para desarrollar lo que ellos han denominado el espíritu emprendedor. Esta es precisamente la creatividad que yo trabajo a través del movimiento y a través de la danza. Y quería explicarlo porque, claro, cuando oís danza pensáis en arte y el enfoque es bastante diferente. Mi método, la danza, no es un fin en sí mismo, en ningún momento se trata de aprender a bailar, mejor o peor, sino que es un medio para desarrollar este tipo de creatividad. Yo sé que muchos de vosotros pensáis que la creatividad es una cuestión innata, o sea, o eres una persona creativa o no lo eres y punto, eso no tiene arreglo. Sin embargo, yo pienso todo lo contrario y me basta observar a los niños, porque yo veo que los niños son súper imaginativos, súper creativos y que somos los adultos, normalmente de una manera inconsciente, que con nuestras actitudes o con nuestra intención de enseñar a esos niños cortamos las alas de su creatividad. A ver, las personas creativas reúnen, digamos, una serie de características, ¿no?, como aptitudes o actitudes. Por lo general son personas muy inquisitivas, que cuestionan lo establecido, ¿no?, y lo que se da por supuesto. Son personas que son persistentes en el sentido de que no se frustran ante los primeros fracasos, no tienen miedo a la incertidumbre y están dispuestas siempre como a seguir intentando, a seguir buscando. Son personas muy imaginativas en el sentido de que son capaces de ver las cosas desde diferentes perspectivas, son capaces de ver las mismas cosas desde de una manera diferente, ¿no? Y se permiten jugar con las posibilidades, investigar, probar, ¿no? Y también son personas colaborativas en el sentido de que están muy dispuestas a compartir, ¿no?, sus ideas, sus hallazgos y también a escuchar las propuestas de los demás porque entienden que se enriquecen en ese intercambio. Y también son personas disciplinadas, no en todo, por supuesto, pero lo digo en el sentido de que cuando centran su atención en algo que realmente les interesa, son persistentes y están dispuestas a insistir, a aprender, a buscar, a desarrollar una técnica, ¿no?, dentro de eso. Entonces, eh, lo que yo hago básicamente es trabajar a partir del movimiento y de la danza para desarrollar estas actitudes. Entonces, trabajo con improvisaciones guiadas. No quiero que penséis en una danza tradicional, ¿no?, en la pedagogía tradicional de la danza, las técnicas de danza, donde un profesor propone unos movimientos que debemos aprender, imitar lo mejor posible y que normalmente suponen un reto físico, acrobático. Nada de eso.
Yo trabajo a partir de improvisaciones guiadas que, digamos, que colocan a los niños o a los jóvenes en unas situaciones que ellos tienen que resolver físicamente. Entonces, el guía de estas sesiones, el profesor, el padre, quien sea, lo que hace es dar una serie de indicaciones verbales y después observar las soluciones que proponen los niños. Un ejemplo muy básico sería, por ejemplo, buscar formas de pasar por encima o por debajo de una persona que está en una posición estática. Al principio, los niños buscarán las formas, digamos, más lógicas, más habituales, ¿no? De pasar por encima o por debajo. Pero si repetimos esa acción unas cuantas veces, irán buscando nuevas alternativas cada vez más imaginativas, cada vez más creativas. Es muy importante no empezar proponiendo un modelo de movimiento que ellos puedan imitar. Y aquí tengo que meter una cuña porque muchos me decís, yo no sé nada de danza, yo nunca podría aplicar ese método, pero precisamente que no sepáis nada de danza es muchísimo mejor, porque así no tenéis una idea preestablecida o preconcebida de cómo se tiene que solucionar esa situación y no os vais a lanzar vosotros a proponer una idea y vais a permitir que sean los propios niños los que propongan ideas y vais a estar más abiertos a aceptar esas propuestas. Esa sería la segunda clave, siempre aceptar todo como válido, ¿no? Siempre que, bueno, la actitud de ellos sea de participación creativa, claro. Si lo que están haciendo es romper el esquema, pues en ese caso no. Pero me refiero, a ver, pongamos un ejemplo, estamos trabajando los movimientos de los animales, ¿no? Y entonces llega un niño que tiene esos puntos y te dice, pues yo era un dinosaurio de 5 patas. Y tú dices, no, porque los dinosaurios no tenían 5 patas. Pero no, lo que tenemos es que siempre aceptar las respuestas de ellos y decir, vale, ¿cómo se movería un dinosaurio que tuviese 5 patas? Y ahí ya estamos poniendo nuestra mente en una posición en la que puede empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y ya veremos lo que sale de ahí. Entonces, la actitud abierta, ¿no? La mentalidad muy abierta y de aceptación de la persona que guía es lo que va a permitir que ellos se sientan escuchados, aceptados, respetados en sus propuestas y que se atrevan, pues eso, a proponer, a exponerse, ¿no? Bueno, ¿qué conseguimos con este tipo de trabajo? Lo que conseguimos, por un lado, es, primero, que centren la atención en el cuerpo, que se escuchen a sí mismos, su respiración, sus sensaciones físicas, sus estados de ánimo o las emociones que generan las situaciones a las que se están enfrentando, ¿no? Y también que se centren en el presente, en la inmediatez, porque estamos trabajando físicamente, no es algo que se puede colgar en la pared, dejarlo reposar y ya lo veremos luego, es algo que está sucediendo en ese momento. Entonces, tanto la escucha de uno mismo como el estar presentes en el presente, valga la redundancia, es un trabajo que viene muy relacionado con el mindfulness. Por otro lado, les estamos ayudando a comunicarse físicamente a través del cuerpo y esto favorece mucho el desarrollo del sistema de neuronas de espejo, con toda la relación que eso tiene con la comunicación, la empatía, el trabajo en equipo, todas las habilidades o competencias sociales. Por otra parte, el trabajo físico activa todas las áreas del cerebro, ¿vale? Porque tenemos que estar pendientes de gestionar nuestro propio movimiento, el espacio, la escucha de los demás, la propuesta que se nos ha hecho, las decisiones que estamos tomando. Entonces estamos activando todas las partes del cerebro y esto tiene una repercusión directa en la mejora del desarrollo cognitivo, ¿no? Es decir, que se van a volver más listillos ya para todo. Y también la agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Porque estamos trabajando en propuestas muy dinámicas, entonces hay mucha inmediatez y esto también elimina muchos juicios, ¿no? Y nos hace de alguna manera más atrevidos. Y finalmente la danza, al trabajarla así como una danza improvisada, es algo que existe, digamos, a ver, lo voy a decir muy poético, en un punto o en un estado de evaporación constante. Cuando tú terminas de ejecutar el movimiento desaparece en el aire. Entonces, nunca nos vamos a centrar en juzgar el producto final, ¿no? Lo que hemos generado,
sino que tenemos que necesariamente quedarnos con la experiencia, con el aprendizaje. Entonces, utilizando el movimiento, la danza, de esta manera que yo propongo como una forma ya no de introducir información, ¿no?, desde fuera, sino de sacar desde el cuerpo hacia afuera, que lo voy a meter en un paréntesis, pero realmente esta idea de sacar de cada individuo es el verdadero significado de la palabra educar. Entonces, al trabajarlo así, estamos potenciando todas esas aptitudes y actitudes que se relacionan con las personas altamente creativas, ¿vale? Con esta idea de la creatividad como una competencia innovadora y como algo necesario para la supervivencia, que ahora lo estamos viendo más claro que nunca. Entonces, bueno, no sé si he conseguido explicarme, podéis responderme a través de algún comentario si hay algo que no habéis entendido, y si queréis saber más sobre mi trabajo, si queréis conocer mi método, saber cómo llevarlo al aula, cómo aplicarlo a vuestra área de trabajo en concreto, ¿no?, la edad de vuestros alumnos, la asignatura, o incluso si sois padres que en estos días os estáis dando cuenta de lo que es la educación, porque os está tocando ejercer ahí, ¿no?, esa parte, y queréis conocer más de mi método, pues por favor poneros en contacto conmigo, porque voy a estar encantada de aclarar todas las dudas que pueda y explicaros todo lo que sea necesario. Muchas gracias por quedaros hasta el final de este vídeo. Chao.